Nuestro tema que abordaremos el día de hoy gira en torno a la seguridad de red lista para el futuro de las empresas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, es lo que veremos durante esta sesión. Algo que prácticamente ya es de dominio común es de que el perímetro de red tradicional prácticamente ha desaparecido. Esto se debe a varios factores. Entre ellos, podemos tomar en cuenta la aceleración de esta migración hacia la computación en nube y también el trabajo, la fuerza laboral híbrida. Como sabemos de que a partir de COVID-19, pues mucha gente trabaja de manera remota y ahora pues el trabajo híbrido prácticamente ya ha conseguido un espacio permanente, ¿no?, en nuestras vidas. Esto ha generado que se conozca esto como redes sin fronteras. En inglés el término es borderless. Y bueno, esto genera que la gestión de estas redes cada vez sea mucho más compleja. Gestión también obviamente implica seguridad. Los dispositivos, tanto los dispositivos como las aplicaciones, podemos considerar que son omnipresentes en nuestras vidas. Están presentes en prácticamente casi todas nuestras actividades y para mucho más si estamos tomándolo desde un enfoque empresarial. Esto, por supuesto que, como mencioné, dificulta la gestión de la seguridad y también, por otra parte, la identificación de vulnerabilidades en el entorno. Ahora, si esto fuera poco, las amenazas avanzadas, que son los APTs en inglés, por sus siglas en inglés, Advanced Persistent Threats, son cada vez más comunes. Una vez una persona que no se dedica a este rubro de ciberseguridad me preguntó que cuál es la diferencia entre una amenaza común y una amenaza avanzada. Y bien, bueno, para empezar es de que utilizan tácticas, técnicas y conocimientos mucho más complejos. Pero para aterrizarlo a un lenguaje común, este amigo que me preguntó esto es muy fanático del Señor de los Anillos y le dije, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Muy simple, pero una amenaza común, digamos que son los orcos, ¿no? Que ahí están, son muchos, ya los conocemos, ya sabemos cómo es, cómo ya son cualquiera los ha visto, ¿no? Es como nosotros que hemos visto algo, de repente algún virus, que lo detecta el antivirus, cualquier cosa. Y la amenaza avanzada en esta analogía del Señor de los Anillos serían los Nazgûl, estos sujetos vestidos de negro que montan bestias que parecen como dragones y que pocos tienen conocimiento de esto. Esa sería la analogía que utilizaría como para explicárselo a alguien que no pertenece a este medio. Pero bueno, también, aparte de estas amenazas avanzadas, y que tal vez podría llegar incluso a ser peor, son las amenazas que vienen por parte de las personas internas, porque estos puede suponer un desafío muy pues, complejo para la seguridad, ya que cuentan con accesos legítimos y por ende pueden saltar las defensas del perímetro. Por muy bien gestionadas que estas estén, un ataque interno, pues va a ser, es mucho más complejo de gestionar por esto mismo. Y también, aunado a esto, que las políticas, por ejemplo, de Bring Your Own Device, traiga su propio dispositivo, los riesgos aumentan todavía más, ya que estos dispositivos suelen añadir nuevas vulnerabilidades a esta ya compleja ecuación. Entonces, ¿cuál sería la solución? Houston proporciona una cartera de Next Generation Firewalls que van desde soluciones físicas hasta soluciones virtualizadas. Y estas ayudan a los clientes a asegurar sus activos críticos independientemente del despliegue y de la escala. Con esto quiero decir, despliegue es con esto de físico o virtual y escala pequeñas, medianas, grandes empresas, grandes centros de datos. Eso es la escala a que me refiero. Ahora vamos a echar un vistazo a algunos de los productos que pueden ayudar para poder llegar a esta seguridad de red lista para el futuro.
Para empezar, la seguridad de red lista para el futuro de Houston proporciona tres elementos que son claves. Primero, tenemos una detección avanzada de amenazas. En segundo lugar, tenemos el acceso a la red de confianza cero. ¿Qué es esto que tenemos ahí en el puntito naranja en el centro, que es Zero Trust Network Access, que por sus siglas en inglés es más popular, más conocido como ZTNA? Y en tercer punto tenemos la SD-WAN segura, que esta permite a las organizaciones, estos tres elementos permiten a las organizaciones defender sus redes con toda la confianza. Esto, por supuesto, estas tres características o elementos clave son parte nativa de los Next Generation Firewall de Houston Networks, ya sea la serie A, la serie X, que es para centros de datos, o también su formato virtual, que es Cloud Edge. Con todo esto se puede proteger las redes modernas contra una amplia gama de amenazas cibernéticas. Vamos a explorar cada uno de estos productos más a detalle. Primero, vamos a ir con la detección avanzada de amenazas que proporciona Houston Networks. Eh, los Next Generation Firewalls de Houston, como mencioné, incluyen un completo arsenal de mecanismos para proporcionar detección y protección en tiempo real. Esto a través de un amplio espectro de ataques de red y también de malwares. Por ejemplo, la serie A, la serie X, Cloud Edge, incorporan protección, por ejemplo, de anti-spam, de Cloud Sandbox, de prevención de botnets, o botnet es comando y control, es la red de bots. También, por ejemplo, IPS, que es el sistema de prevención de intrusiones, reputación de IPs, filtrado URLs, antivirus, entre otros. Y que, bueno, estos son por aparte, pero lo interesante aquí, lo que otorga realmente un valor, que es lo que quisiera que ustedes se lleven, es de que Houston Networks, los Next Generation Firewalls de Houston Networks, también cuentan con un motor unificado de detección y análisis de amenazas. Este motor coordina todos estos otros mecanismos de seguridad para mejorar drásticamente la eficacia y reducir la latencia de la red. La eficacia me refiero obviamente a la eficacia de detección. Aquí, las amenazas para la detección y prevención inteligentes de amenazas basadas en Machine Learning, sabemos que las amenazas cibernéticas son más sofisticadas que nunca antes y las medidas de seguridad convencionales pues ya no son suficientes. Entonces, aquí es donde entra en juego la tecnología de Machine Learning, que bueno, en español sería aprendizaje automático, pero vamos a utilizar el término Machine Learning durante este webinar. Con esto se ayuda para detectar y prevenir amenazas en tiempo real y analizar un gran volumen de datos para descubrir patrones que indiquen algún tipo de peligro o algún tipo de anomalía más bien. Hay tres capacidades clave en la mejora de detección de amenazas en estos Next Generation Firewalls. Voy a mencionar, estos tres elementos clave, no son todos, pero son los tres que quisiera en este webinar destacar. Primero, está la detección de tráfico cifrado. ¿Por qué es importante esto? Pues porque cada vez es más común y va en aumento el tráfico cifrado. Y las medidas tradicionales, los firewalls tradicionales, fallan al inspeccionar estos paquetes. Con algoritmos de Machine Learning, nosotros podemos llevar a cabo este análisis de patrones en el tráfico cifrado para identificar estas anomalías. Con esto se puede pues, detectar y prevenir ataques que podrían pasar inadvertidos bajo otras circunstancias. En segundo punto, tenemos la detección de DGA. Pero primero, ¿qué es DGA?
DGA, por sus siglas en inglés, son algoritmos de generación de dominios, en los cuales son utilizados por actores maliciosos para generar nombres de dominio aleatorios. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen el dominio, no sé, www.patito.com, pero empiezan a generar dominios que son a la vista de alguien de un ojo no entrenado, son iguales, podrían ser idénticos, pero a veces están supliendo algún carácter del alfabeto por algún carácter de un alfabeto que no sea quizás el que nosotros utilizamos, lo reemplaza y entonces, pues a la hora de que nosotros solicitamos conexión con este dominio, no nos va a enviar a patito.com, nos va a enviar a donde estos actores maliciosos desean. Como sabemos, pues igual las medidas convencionales, pues no pueden seguir el ritmo de los dominios, de estos dominios, porque están en constante cambio y que son generados por la DGA, por estos algoritmos. Y el Machine Learning, en este caso, analiza patrones en el tráfico DNS para identificar dominios que probablemente sean generados a través de esta técnica, de esta DGA. Con esto, pues, obviamente se facilita la detección y prevención de infecciones por malware y también, por ejemplo, también la prevención hacia botnets. Y como tercer punto que quisiera mencionar el día de hoy, tenemos la defensa contra ataques de tipo DDoS, ataques de negación de servicio distribuidos y también no distribuidos, de negación de servicio. Ya que ¿cuál es el problema con estos ataques? Pues bien, o el riesgo es que pueden sobrecargar las redes y con esto, pues dificultan la prestación de servicios. Eh, Con estos algoritmos también de Machine Learning, se analizan estos patrones de tráfico para identificar y establecer umbrales dinámicos de forma automática. Y con esto se mejora la precisión en la mitigación de este tipo de ataques. Estas aplicaciones de Machine Learning permiten a las organizaciones anticiparse a los ciberdelincuentes y resguardar sus redes ante posibles amenazas. Si me permiten, a continuación, vamos a profundizar en detalles sobre estas tres capacidades. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es la detección inteligente de amenazas en el tráfico cifrado sin descifrado. Estas últimas dos palabras son clave para entender las tecnologías de Houston Networks, ya que somos capaces de detectar cifrado sin descifrar. Aquí me gustaría que construyéramos una analogía a través de esta banda de inspección que tenemos en los aeropuertos, ¿no? Este punto de control, cuando dejamos todo nuestro equipaje de mano sobre la banda y pasa a través, pues, de un equipo de rayos X para identificar qué hay dentro de estos paquetes, que a final de cuentas nuestras maletas son paquetes, ¿no? Vamos a construir esta analogía. En el primer caso, nos enfrentamos que es el de hasta arriba, nos enfrentamos a que no se puede descifrar el tráfico. Pueden ser diferentes motivos. Vamos a poner un ejemplo. Tal vez uno de ellos es de que no tiene los certificados SSL necesarios. Y en consecuencia, la red se va a ver fácilmente comprometida por estos ataques. Llevándolo a la analogía de la banda del aeropuerto, digamos que es aquí como si ni siquiera tuviéramos que poner nuestros paquetes sobre la banda, no hubiera inspección. Con que veamos que es una maleta cerrada y ahí dentro, no sé, y así pasaría. En el segundo caso, primero se logra este descifrado del tráfico y luego se hace la detección basándose en firmas. Con esto se puede detectar con éxito en esta situación, pero estos pasos de procesamiento requieren más recursos informáticos y probablemente reducirán la eficiencia y generarán latencia en la red. En nuestra analogía, digamos que ahora en vez de tener este escáner de rayos X, que pasáramos pues en la fila y que manualmente fuésemos abriendo nuestras maletas y fueran revisando accesorio por accesorio. ¿Pueden hacer detección? Claro, se puede hacer la detección. ¿Es eficiente? No tanto. Realmente podría ser
tiene áreas de oportunidad, podría ser mejorada esta forma de hacerse, ¿no? Y por último, ahora con nuestra solución, esta detección de tráfico cifrado está basada en Machine Learning y ya no es necesario llevar a cabo primero este descifrado. Nuestro modelo de aprendizaje de Machine Learning puede identificar directamente las amenazas en el tráfico permaneciendo cifrado. Así podemos detectar, investigar y mitigar las amenazas con gran rapidez. Volviendo a nuestra analogía del aeropuerto, aquí realmente es como lo conocemos ya hoy en día. De que llegamos, ponemos nuestras maletas, pasa y se lleva a cabo este análisis, ¿no? O sea, hay alguien, en este caso Machine Learning, que lo está inspeccionando para poder hacer esta detección de posibles riesgos, posibles amenazas. Algo importante que cabe destacar es que el modelo de machine Learning se entrena automáticamente, por lo que los usuarios no necesitan, o con usuarios me refiero al cliente final. Estos usuarios no necesitan hacer esfuerzos adicionales, aparte de las configuraciones iniciales de su appliance, de su Next Generation Firewall. Ahora, pasando a esta parte de establecimiento de una línea de base anti-DDoS basada en Machine Learning. La línea base es lo que me refería con umbral. Primero es que se crea una línea base para orientar sobre cómo establecer estos umbrales para que los ataques de denegación de servicio y la denegación de servicios distribuidos eh, y nosotros nos podamos defender de una manera eficaz contra estos. Primero, digamos que si el umbral fuera demasiado bajo, que es lo que tenemos del lado izquierdo, es decir, como si el umbral lo podemos también pues mencionar como una tolerancia, ¿no? ¿Qué tan tolerantes somos nosotros a cierto tipo de tráfico? Entonces, si el umbral es demasiado bajo, es decir, que somos demasiado tolerantes, no podremos bloquear realmente muchos de los ataques, lo que resultará como consecuencia, pues, en cuestiones negativas para la gestión de la red, para nosotros en general. Ahora, vámonos al otro extremo, al del lado derecho. Si el umbral es demasiado alto, pues aquí tendremos la situación de que se bloqueará el tráfico que sí es legítimo, lo que provocará interrupciones en las operaciones comerciales habituales y, por supuesto, pues también afectará desde la experiencia de usuario. Y no queremos ninguna de estas dos situaciones. Entonces, aquí es donde la línea base puede ser de una gran ayuda. El modelo de Machine Learning realiza un análisis combinado de datos de tráfico para generar automáticamente un valor sugerido. Y puede ser que, digamos, no quedemos ni tan bajos ni tan altos en este umbral, sino que esté hecho a la medida. Ya conocemos cuál es el tráfico habitual de la red, entonces trabajemos bajo esa línea base. Con esto podemos protegernos de estos tipos de ataque de denegación de servicio. Y por último, tenemos esta cuestión de optimización de la DGA mediante Machine Learning. Aquí es prácticamente lo que les explicaba en la diapositiva anterior. ¿Cómo funciona? Pues a través de aprendizaje automático de Machine Learning se buscan estas, pues, fallas en la información, ¿no? Pues esta entropía en la información. También se puede buscar a través de, digamos, de proporción de vocales, de buscar si existe un dominio superior común. Digamos, es un poquito, aquí también construyamos una analogía, es un poquito una cuestión de detective, ¿no? O de doctor. Encuentras ciertas, pues, indicios que te dicen, oye, esto podría ser un riesgo, podría no ser legítimo. Entonces se compara y se puede establecer si es legítimo o no este dominio. Y con esto, obviamente, también nosotros protegemos de esta manera nuestro entorno digital, porque con esto evitamos propagación de malware, evitamos, por ejemplo, también esta comunicación directa hacia servidores de comando y control, o sea, botnets. Ahora, si me lo permiten, pasaremos a a soluciones que también ofrecen los Next Generation Firewall de Houston Networks. Quisiera comenzar por la ZTNA.
de Houston. Vamos a explorarla un poquito. Esta solución, para empezar, qué es la ZTNA? Pues bueno, la ZTNA de Houston establece un límite de acceso lógico basado en identidad y contexto. Esto es tanto para usuarios como para aplicaciones empresariales internas. Para esto, utilizamos nuestro Next Generation Firewall como puertas de enlace, o que bueno, en inglés conocidas como gateways, para esta ZTNA. Obviamente también aprovechamos sus funciones avanzadas de seguridad, alta disponibilidad, alta capacidad de sistemas virtuales. Todo esto se aprovecha dentro del Next Generation Firewall como una parte no adicional, sino como una parte base de estos dispositivos. Ahora, la puerta de enlace de ZTNA procesa solicitudes de acceso. Primero, verifica la identidad de usuarios y puntos finales con el directorio empresarial. Posteriormente, ya que obtenemos esta respuesta por parte del directorio empresarial, se aplica la política de ZTNA, ya sea para autorizar o también para denegar el acceso a recursos específicos. Como pueden ver del lado izquierdo, nuestra solución se basa en agentes. Y algunos aspectos destacados de nuestra solución son, por ejemplo, el acceso seguro basado en identidad y el mínimo privilegio, el control de acceso adaptativo con conocimiento de contexto. Esto quiere decir que se monitorea el estado del endpoint, del punto final, y en caso de que se note algún indicador de compromiso, alguna anomalía, se puede llevar a cabo el bloqueo de este mismo acceso, no el bloqueo del endpoint, el bloqueo del acceso a través de la ZTNA. Y como tercer punto, también tenemos una gestión centralizada y eficiente. Aquí se lleva a cabo la integración de dispositivos. Con eso tenemos una gestión centralizada de políticas y también un monitoreo integral de seguridad. Esto es a través de el Houston Security Manager, que aquí lo vemos como HSM, el cual orquesta centralmente las políticas y también los dispositivos. Y cuarto punto tenemos que, bueno, los Next Generation Firewalls de Houston Networks han sido galardonados de manera internacional pues por Gartner, por Forrester, por diferentes analistas que nos ubican como un producto de alta calidad. Vamos a ver un poco más a detalle esta cuestión de ZTNA en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar un poquito más de algunos temas que quizás en esta pasada quedaron un poquito sueltos. En primer lugar, quisiera tocar esta cuestión del acceso seguro. Pensemos en una VPN tradicional. ¿Qué hace una VPN tradicional? Bueno, primero establece el túnel de comunicación. Sin embargo, el mecanismo predeterminado es de confianza. Esto no es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque expone todas las aplicaciones y servicios a los cuales el usuario tiene acceso dentro de esta red. Es decir, no está asignando estos recursos por usuario. Estando el acceso si construimos una analogía, es como si en una oficina, ¿no? En un edificio, en un corporativo, todos los empleados tuvieran acceso a todas las instalaciones, a todos los cuartos, a todas las oficinas. Esto no sería bueno, porque entonces perderíamos ahí una cuestión de control. Y eso es justamente lo que pasa muchas veces con la VPN tradicional. Y pues, por supuesto, esto potencialmente permite que el punto final o el usuario, si está comprometido o es malicioso, lleve a cabo este ataque. Ahora, en una solución ZTNA, la verificación de identidad solamente es la primera etapa, como mencionamos anteriormente, y los privilegios de acceso solo se asignarán
aquellas aplicaciones y servicios que estén permitidos. Verifico cuál es este usuario, cuáles son sus privilegios, cuáles son sus accesos. Y le doy solamente, y más bien ZTNA le otorga solamente ese privilegio de acceso a estos recursos. Incluso no tiene ni siquiera conciencia o visibilidad de los demás recursos existentes en la red. Y también, bueno, para esto también se utiliza una tecnología que es el SPA, Single Packet Authentication, autenticación de paquete único. Esto posibilita la verificación de identidad antes de la conexión mediante un solo paquete de UDP. Esto evita la exposición directa a los servicios ZTNA a la red pública y también mitiga los ataques de denegación de servicio sobre TLS. El segundo punto que abordaremos sobre ZTNA es el control de acceso adaptativo con conciencia del contexto. Va relacionado con lo que mencionaba anteriormente. Aquí el agente, igual vamos del lado izquierdo, VPN tradicional. El agente VPN no tiene información del contexto en una VPN tradicional, es decir, no estoy consciente de si llega a, por ejemplo, algunas eh, condiciones que nosotros establecemos directamente sobre la ZTNA. Por ejemplo, un sistema operativo específico que está utilizando todo el usuario X. Si el usuario X está intentando establecer una conexión a través de un sistema operativo distinto, con una versión distinta, pues no es el que está autorizado, entonces le voy a delegar el servicio. También puede haber horarios, puede haber cuestiones de activas que tenga instalado y funcionando un antivirus, etcétera. Es una gama muy amplia. No tiene contexto de nada de esto la VPN. La VPN solamente construye el camino, establece el túnel, comunicación punto A a punto B y se acabó. Por lo tanto, cuando el punto final se ve comprometido, después de establecer esta conexión VPN, los atacantes o también, si está de una forma automatizada, el malware puede realizar escaneos de puertos o también de IP, lanzar ataques a aplicaciones, a servicios. Sin embargo, en la solución ZTNA de Houston, el agente ZTNA que está en estos puntos finales, en estos endpoints, continuará supervisando y evaluando el estado de estos puntos finales de manera constante. Entonces, si durante algún momento de esta conexión se ve pues comprometido o hay un indicador de que no está cumpliendo con estas condiciones, esta comunicación se cortará. No, dependiendo de la gravedad, podrá ser de que podemos hacer, tampoco se trata de hacer la vida compleja al usuario, ¿no? Porque podría ser de que no te he activado el antivirus y no le estoy poniendo a conectarse y tal vez con eso estoy perdiendo, estoy bajando su productividad. Podemos nosotros configurar nuestra ZTNA de que, oye, usuario X, tu antivirus está desactivado. Ah, bueno, entonces ya es algo muy simple, el usuario va, activa su antivirus, intenta nuevamente esta conexión y se logrará con éxito. Hay situaciones en las que quizás la gravedad, pues no, o las circunstancias más bien, no son meritorias de este tipo de mensaje y es mejor que se atienda directamente con, pues, con el personal de TI o el personal de TI de la organización. Ahí ya la severidad es pues una cuestión ya de personal, ¿no? Cómo cada quien quiere hacer esta adaptación con mensajes, con comunicación directa con sus equipos de TI. Y con esto, el acceso a las aplicaciones autorizadas, pues como vemos, se va a permitir siempre y cuando se cumpla con estas condiciones. Finalmente, vamos a este tercer punto de la ZTNA, antes de pasar a la siguiente solución. Tenemos los puertos de enlace de ZTNA que pueden ser orquestados y gestionados por Houston Security Manager, que es esta solución que aquí en la diapositiva podemos verla como HSM, por sus siglas en inglés.
Esto va más allá de la capacidad de gestión de dispositivos, como la activación o la desactivación de los mismos, y las capacidades de gestión de seguridad, como puede ser la configuración de políticas de firewall. Más allá de todo esto, HSM también puede realizar la gestión del ZTNA, como puede ser la configuración de gestión de políticas ZTNA, también esta configuración de etiquetas de ZTNA, la implementación por lotes de políticas, entre otras cuestiones que van completamente relacionadas con esta solución, Zero Trust Network Access. Esto, por supuesto, facilita la operación, especialmente cuando son despliegues o implementaciones a gran escala. Es decir, si yo estoy llevando a cabo esta cuestión de ZTNA y tal vez tengo ahí el acceso a través de diferentes dispositivos de Next Generation Firewall de Houston, y tal vez configurar uno por uno me va a resultar una tarea pues que va a consumir demasiado tiempo, que va a ser tediosa, que el personal de TI o de seguridad podría estar utilizando ese tiempo, ¿no? En otras tareas, en vez de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Con esto centralizamos y por lotes podemos llevar a cabo todo, incluso hasta para desplazamientos geográficos. Esto es muy útil. Ahora vamos a dar una rápida revisión de lo que es la solución SD-WAN de Houston Networks. ¿Qué es? Primero, igual me gustaría primero definir qué es SD-WAN. Pues SD-WAN, SD significa Software Defined. Software Defined definido por software. Y WAN, la WAN es la red, el, área de red amplia, ¿no? Entonces aquí con esto ya tenemos, digamos que es un acceso a una a una red de manera definida por software. Esta solución consta de varios elementos. Como podemos ver, en la parte superior tenemos el controlador de SD-WAN. Parte de nuestra solución es justamente esta cuestión de centralización de la gestión. Entonces volvemos a que este es el controlador, es el HSM. Luego tenemos estos hubs VPNs o que también concentradores VPNs, podríamos llamarles, los cuales se conectan a todos los dispositivos que se encuentran en las sucursales. Estos pueden ser, pues ya sea un Next Generation Firewall de Houston en la sede central, por ejemplo, podría ser, y también podría ser Cloud Edge, por ejemplo, si estamos hablando de un acceso hacia una nube o a un entorno virtualizado. Y normalmente estos concentradores pertenecen a una gama media alta de Next Generation Firewalls de Houston Networks. El tercer componente es el CPE. CPE, por sus siglas en inglés, equipo en las instalaciones del cliente. Este equipo incorpora, realmente es un firewall, un Next Generation Firewall de Houston que se encuentra en la sucursal. Esta puede ser de gama, pues, básica incluso, y el CPE se conecta al concentrador VPN mediante enlaces, por supuesto, de VPN. Nuestra solución de Houston Secure SD-WAN ofrece algunas capacidades clave que voy a hacer mención, como la gestión centralizada con aprovisionamiento Zero Touch, o que también Zero Touch sería sin intervención. También está la VPN sobre múltiples enlaces con enrutamiento inteligente. También tenemos la cuestión de cifrado integral, junto con lo que había mencionado, que es toda la base de seguridad empresarial que ofrece Houston Networks y que ha sido galardonada a través de los años. Vamos a explorar un poquito más a detalle cada una de estas capacidades en las siguientes diapositivas. Disculpen, esta era
la diapositiva pasada. Sí, disculpen, y aquí pueden verla. Entonces, aquí les hago un recuento rápidamente. Parte superior, HSM, la zona, después en los hubs, Next Generation Firewalls de gama media o alta para hacer estos VPN hubs o concentradores. Y en la parte inferior tenemos estos firewalls que son los CPEs, que son el equipo en las instalaciones del cliente. Ahora, disculpen, muchas gracias por hacérmelo notar, Alexandra. Y ahora vamos a mencionar un poco más a detalle estos elementos. Tenemos, en primer lugar, este aprovisionamiento Zero Touch o sin intervención. Aquí, ¿cómo funciona? Bien, primero vamos del lado izquierdo al lado derecho. El administrador primero establece los parámetros globales esenciales y define las políticas de seguridad. Este proceso, como podemos ver, se inicia en la sede central, donde este mismo administrador actúa como el principal responsable de la configuración estándar, que luego luego se va a propagar hacia las sucursales, proporcionando una configuración básica para cada una de estas. Una vez que se tiene esta configuración, se coloca en un USB que se enviará junto con el dispositivo Houston a la sucursal. Todo lo que falta por hacer en la sucursal simplemente es enchufar al toma corriente, conectar el cable USB y el sistema se iniciará. Obviamente también hay que conectarlo a la red y conectándolo a la red y ya tenga su USB, su bootstrap, su configuración ahí en la USB, se va a conectar automáticamente hacia el HSM que está en nuestra sede. Aquí el controlador, como mencioné, SD-WAN se va a configurar por sí mismo y todo va a estar ya con esto listo para funcionar. Aquí, ¿qué es lo que me gusta resaltar? Como podemos ver, no se requiere nada de supervisión adicional en el lado de la sucursal, que eso es muchas veces el dolor de cabeza, ¿no? Que tienen en las implementaciones, de que muchas veces, pues, digamos, una empresa de retail que tiene 300 tiendas, no puede tener un especialista en TI en cada una de ellas y desplazar a sus especialistas nuevamente, no es eficiente, es costoso y pues es difícil de gestionar en caso de que existiese algún error. Entonces, ahora, si nosotros mandamos, decimos al gerente de la tienda, conecta el cable del enchufe, el que conecta la red y conecta el USB, tres pasos muy simples. Y con eso estamos solucionando de una manera muy eficiente. Vamos a tomar ahora la capacidad, vamos a hablar un poquito de esta capacidad de enrutamiento inteligente, que es uno de los aspectos destacados de nuestra solución SD-WAN, ya que incluye VPN con múltiples enlaces y un enrutamiento inteligente para garantizar la calidad de servicio. Como sabemos, estas VPN están basadas en estándares Houston y son, con los dispositivos de Houston Networks, son aceleradas por hardware, lo cual genera que se pueda ofrecer un rendimiento óptimo necesario para al nivel actual y a futuro de las organizaciones. Una vez que se establece esta conexión VPN, se va a monitorear continuamente la salud del enlace. Y en caso de que haya algún fallo, alguna cuestión pues no óptima en este enlace, se realizará una transición a un enlace diferente. Esto no quiere decir que va a tener que volver a autenticarse o cuestiones para nada de eso. Simplemente es pasar un enlace, este enlace no está sano, paso a un enlace que encuentro con mayor calidad, pero sin interrupción de este servicio.
Además, también a través de esto es posible equilibrar la carga de tráfico de aplicaciones a través de estos distintos enlaces. También aquí algo que cabe destacar es que el enrutamiento puede estar basado tanto en aplicaciones como en políticas, lo que permite decidir qué tipo de tráfico se dirige por qué enlace en función de las cinco tuplas. Las cinco tuplas que son la IP destino, la IP origen, también los puertos y el protocolo. Entonces, con esto podemos decidir. Al contar con entornos de múltiples enlaces para una sucursal, es posible asignar aplicaciones importantes en los enlaces de alta calidad, mientras que, por ejemplo, el tráfico de aplicaciones que no son esenciales, quizás se les permite utilizar, no sé, aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no? O acceso a redes sociales, pero estos no son prioritarios, no son críticos para la operación. Entonces, estos los podemos dirigir a través de enlaces de menor calidad porque no tienen ninguna prioridad para nosotros. O bien, para si son, digamos que, caso contrario, ¿no? Si tenemos bloqueada toda esta cuestión de redes sociales y que no se permite este acceso, pero vamos a jerarquizar cuáles son las aplicaciones, los servicios más importantes y a través de ellos darles la conexión a través de los enlaces, pues más de mayor calidad. Y vamos asignando, obviamente, los de menor calidad a quizás operaciones que no son críticas o que no nos importa si tienen algún tipo de latencia. Así podemos garantizar la calidad de servicio para aquello que sí es para nosotros una prioridad o para la organización más bien. También otro aspecto importante es esta gestión y monitoreo centralizados. Nuestra solución ofrece una única interfaz de gestión y monitoreo para dispositivos y redes. Con esto me refiero a que todo se gestiona de forma centralizada a través de, como ya he mencionado, HSM, que actúa como este controlador de SD-WAN. A través de este puedes configurar todo y acceder a un conjunto completo de funciones. Realmente aquí algo que me gusta resaltar es que ofrece visibilidad sobre la salud y estado de los enlaces y también la capacidad de monitorear la calidad de estos mismos. También podemos tener la visibilidad sobre la postura de seguridad de la red. Con esto podemos, por ejemplo, ver el uso de aplicaciones y también el uso desde una perspectiva desde el usuario en cada dispositivo de cada sucursal. Otra cuestión es que aquí con HSM podemos configurar copias de seguridad de la configuración de cada dispositivo. Así que en caso de que hubiera alguna falla, alguna cuestión por la que se necesitara de esta configuración, solo se necesita nuevamente enviar solo se necesita enviar, o sea, que llegara a fallar un equipo, me refiero, se necesita enviar un nuevo equipo, pero ya tenemos las configuraciones, ya podemos, no tenemos que esperar a que este proceso se lleve nuevamente a cabo. Eso es eficientarlos, hacer los tiempos de manera más eficientes. Y también algo importante es que cuando hay actualizaciones, y con estas actualizaciones puede ser actualizaciones, por ejemplo, para firmas de servicios de seguridad o actualizaciones de firmware para el dispositivo. Todo se realiza automáticamente a través de Internet y es gestionado a través de esta plataforma de HSSN. La seguridad integrada de forma nativa. Esto ya lo mencioné anteriormente, pero vale la pena que recalquemos un poquito y explicar el por qué es la seguridad de forma nativa. Como saben, en Houston ofrecemos una solución eh, integrada para SD-WAN con la seguridad que pertenece de forma inherente. En nuestra solución de SD-WAN podemos decir que la seguridad es natural, es nativa, ya que no es un complemento
o una idea posterior. No fue primero el SD-WAN y después la seguridad. Al revés, primero fue la seguridad y a partir de la seguridad se ofertó el SD-WAN de Houston. Entonces aquí, con esto quiero decir que aprovechamos nuestras capacidades avanzadas de Next Generation Firewall que integran pues de manera nativa la prevención de intrusiones, la defensa contra ataques, la protección contra malware y la capacidad, por ejemplo, también de filtrado URL para proporcionar protección perimetral para organizaciones sin importar el tamaño o la vertical. Ahora vamos a desglosar un poquito, ya hablamos de las soluciones, vamos a hablar de los productos. Voy a comenzar con la serie A de Houston, la serie A de Next Generation Firewalls. Nuestra línea de firewalls, de Next Generation Firewalls, sería, brinda una protección de seguridad rápida, efectiva y eficiente. Esto quiere decir que pues está lista para el futuro. ¿Y por qué está lista para el futuro? Pues bueno, tenemos cuatro perspectivas clave. El primero tenemos el alto rendimiento en seguridad. La serie A cuenta con un rendimiento de seguridad líder en la industria, especialmente en la capa de aplicación, la capa 7, lo que satisface una variedad de demandas reales de seguridad en redes. El segundo punto es la detección y prevención completa de amenazas avanzadas. Como se mencionó anteriormente, la Serie A posee un conjunto completo de mecanismos para proporcionar detección y protección en tiempo real contra una amplia gama de ataques y malware en las redes. Tercero, la fuerte capacidad de expansión. Con esto quiere decir de que nosotros se puede generar hay una expansión tanto en puertos como en almacenamiento. En puertos para garantizar una excelente capacidad de acceso. Con esto de ampliación, de expansión, perdón, me refiero a que tienen módulos de expansión. Ya vienen con sus puertos fijos, con su almacenaje, pero tal vez decimos, a futuro esto no me va a alcanzar. Voy a tener que llegar a tantos puertos y a tanto almacenaje. Con Houston Networks esto es posible. De hecho, algo que es extraordinario es de que la capacidad de almacenaje puede llegar hasta los 2 terabytes. Entonces es algo muy grande. ¿Y qué se logra con esto? Pues un análisis más profundo y una mejor visibilidad. Con la parte de los puertos, como mencioné, garantizar las capacidades de acceso a futuro de la organización. Y el cuarto punto es la operación inteligente automatizada. La serie A también incluye una gestión inteligente y operación automatizada a lo largo del ciclo de vida de las políticas. Con esto logrando una operación de seguridad que realmente es sencilla en los términos de gestión. En cuanto a la arquitectura avanzada, eh, podemos ver que la serie A aporta importantes ventajas, como puede ser pues, su potente base informática, que esta garantiza un alto rendimiento. Cuenta también con esta ecología de software que es amigable y facilita la integración con terceros. También está pues, los recursos de CPU, los cuales se pueden liberar significativamente gracias a la capacidad de aceleración de hardware del descifrado SSL, que es lo que mencionábamos anteriormente en la detección de tráfico cifrado sin descifrar. Y también, como un ejemplo, y también esta cuestión de la ventilación frontal y trasera, que mejora la capacidad de disipación del calor del dispositivo y lo mantiene con un rendimiento óptimo. En cuanto a la operación, bueno, sí, funcionamiento u operación inteligente y también eficiente de las políticas. Aquí la serie A incluye una gestión inteligente y operación a lo largo de todo el ciclo de vida de las políticas, desde la implementación
hasta la gestión, optimización y operación, como podemos ver en este gráfico. Este sistema de Next Generation Firewalls cuenta con la implementación automatizada de políticas de usuarios mediante la autorización dinámica de radios. La gestión de políticas se vuelve mucho más eficiente mediante agrupaciones de políticas basadas en requisitos empresariales. Además, las políticas pueden, como mencioné, agruparse para permitir que un conjunto de políticas actúe como si fuese una sola. Aparte, con su innovador asistente de políticas, también analiza los patrones de tráfico y lleva a cabo, genera más bien recomendaciones de políticas para poderlas hacer más refinadas y con esto obviamente tener una gestión más rápida, fácil y precisa. Por lo tanto, la operación de políticas se vuelve más eficiente y precisa mediante la verificación de redundancia de políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Es de que se identifican políticas que son redundantes para posteriormente poder desactivarlas o incluso eliminarlas. Esto es a través de un análisis de conteo de hits de políticas. Si una política nunca tiene un hit, es decir, cada vez, digamos, volvamos a una analogía para aterrizarlo en términos muy simples, de que tenemos una tienda, cada vez que se abre la puerta de la tienda es un hit de que se abre la puerta. Pero ahora, si está en cero esta política, pues quiere decir que no está siendo utilizada. Entonces, tiene oportunidad de ser refinada y de ser ajustada. Ahora pasaré a dar un breve resumen de la serie X, que estos son nuestros firewalls para centros de datos. Como mencioné, la serie X incorpora la alta disponibilidad en su diseño de hardware y de software. ¿Por qué? Porque es capaz de implementar esquemas de redundancia para modos tanto activo-pasivo como para activo-activo. Con esto nos aseguramos del servicio ininterrumpido de las redes de los clientes en un centro de datos. Esto es por la parte del sistema. También proporciona la función patentada de Firewall Twin Mode, que garantiza la seguridad y continuidad del negocio para servicios críticos y SLAs, en una solución redundante de firewall para centros de datos. Además, para garantizar la continuidad del sistema, todos los módulos pueden ser redundantes, incluidos, por ejemplo, el módulo de conmutación, o que también conocido como módulo de switching, los módulos de entrada-salida de servicio y también los módulos de control de seguridad. Además, el chasis ofrece módulos de ventiladores y fuentes de alimentación redundantes y que son sustituibles en caliente. Es decir, no tengo que pues apagar el dispositivo para poder hacer un cambio de ventiladores o para poder hacer este cambio de fuente de alimentación, ya que contamos con esta redundancia. Y por último, también permite la actualización de software en servicio, como puede ser la actualización del sistema, de parches de seguridad, y esto ayuda a minimizar el tiempo de inactividad sin sacrificar la seguridad de nuestro entorno. Aquí la arquitectura distribuida de Houston permite a nuestros firewalls un alto rendimiento, conexiones concurrentes muy elevadas y también un gran número de nuevas sesiones por segundo. Pero algunas de las características clave aquí son, por ejemplo, primero, la sincronización altamente eficiente de información del sistema y de seguridad entre los componentes. En segundo lugar, tenemos esta escalabilidad elástica y lineal mediante la adición de módulos de expansión para obtener más seguridad y rendimiento. Lineal me refiero a de que si este módulo te ofrece cuatro, poniendo un número al aire, ¿no? O 4 gigabits de throughput en capa 4, agregas otro módulo, a algunos vendors pasa que cuando son, entre comillas, digamos, de modulares, cada módulo, el siguiente módulo te da menos throughput.
¿no? Te da menos rendimiento. En vez de ser 4 más 4 te da 6 probablemente, o 5, ¿no? Ahí hay una pérdida de throughput. Con Houston, si volviendo, aclaro nuevamente, es un ejemplo, si el número es 4 y agregamos otro, se vuelve 8, ¿no? Entonces, aquí es esta escalabilidad lineal. Ahora también tenemos este equilibrio de carga inteligente entre componentes para garantizar una confiabilidad óptima. Ahora, pasando a esta cuestión, eh, con respecto a la continuidad de negocio. La mayoría de los proveedores ofrecen alta disponibilidad en sus soluciones en forma de que sea de dos o más firewalls, pero que se ejecutan en un solo sitio y que son conmutados entre ellos en caso de algún incidente. Pero esto ya no es suficiente. Hoy en día la realidad es que la redundancia de centros de datos es tener dos centros de datos en ubicaciones geográficas diferentes, para que en caso de que un centro de datos sufra un corte de energía o pase algún desastre natural, se pueda conmutar o switchar los servicios de aplicación de un centro de datos a un centro de datos secundario. Pues bueno, Twin Mode o modo gemelo, que el nombre original que cabe destacar que es una patente de Houston, Twin Mode, cumple con la redundancia para este tipo de centros de datos. Esto es, digamos, tenemos dos grupos de firewalls en dos centros de datos distintos y trabajan y operan también en un modo que podría ser definir como gemelo. Las sesiones se sincronizan porque las sesiones se sincronizan dinámicamente entre estos centros de datos, permitiendo una conmutación suave, una conmutación, pues, que no haya esta cuestión de que haya una mala experiencia de usuario, por ejemplo. Y aquí, para verticales como las telecomunicaciones o el sector financiero, que dependen de que su infraestructura esté funcionando 24/7, 365, se benefician enormemente de esta solución. Voy a presentar un breve resumen de CGNAT, de la solución CGNAT de Houston. Primero, ¿cuál es el problema? La problemática que afrontamos es esta explosión que se ha generado de dispositivos conectados a la red y que, bueno, desde hace varios años ya las direcciones de IPv4 se han agotado. Los proveedores de servicios enfrentan este desafío de extender el limitado grupo de direcciones de IP públicas que tienen, bueno, bajo IPv4, mediante la traducción de direcciones, que esto pues se logra gracias al Carrier Grade NAT o CGNAT. Nuestra solución en Houston, digamos, en un escenario de NAT 444, traduce las direcciones de IPv4 privadas de los clientes a direcciones de red IPv4 privadas del proveedor y luego a direcciones de red IPv4 públicas para la conexión a Internet. Esta está diseñada para satisfacer demandas, eh, satisfacer las demandas como son la solución para aliviar este agotamiento de IPv4 y permite la coexistencia de direcciones de ambos protocolos, IPv4 e IPv6. Además, admite tecnologías de transición hacia IPv6 como el dual stack, los túneles IPv6 en IPv4, viceversa que sería el DSLite, DNS64, NAT64. La serie X también aumenta significativamente la capacidad NAT mediante su tecnología única de multiplexación, que con esto permite hasta 16 veces más sesiones concurrentes para una sola dirección IP. También ofrece un alto rendimiento para la recopilación y almacenamiento de registros, incluidos los registros NAT, comportamiento de mensajería instantánea, URL, entre otros. Todo esto para una auditoría completa de registros y los clientes puedan adquirir la licencia con esta cuestión de la auditoría de registros. Para esto de la auditoría, los clientes pueden adquirir una plataforma y la licencia del HCSA, si es que le interesa esta parte de mantener los logs, ¿no? Los registros.
La última característica destacada que quisiera mencionar en esta serie X es que eh, es la potente capacidad para poder operar la virtualización del sistema, lo que significa que básicamente el firewall físico se puede dividir en 1000 sistemas virtuales. Cada sistema virtual tiene sus propios recursos del sistema, realiza la mayoría de las funcionalidades del firewall, admite una protección completa de seguridad de capa 2 a capa 7, pero funciona como un firewall completamente independiente. Con esto se permite que diferentes servicios de infraestructura o aplicaciones comerciales tengan sus servicios de firewall dedicados dentro de una organización y habilita múltiples arrendamientos para los proveedores de servicios de seguridad gestionados, estos famosos MSSP por sus siglas en inglés. Ahora, si me permiten, vamos a abordar rápidamente en nuestra versión virtual, que es el Cloud Edge. Cloud Edge protege el tráfico norte-sur cuando una carga de trabajo se comunica fuera de la nube virtual privada hacia la nube pública, funcionando como la puerta de enlace VPC. Y bueno, vamos a abordar rápidamente algunos de sus puntos destacados. Primero está que reemplaza el enrutador virtual y proporciona protección para la red virtual. Segundo es que puede actuar como puerta de enlace VPN, creando un canal cifrado para nube híbrida y aplicando VPN IPsec, SSL VPN. Tercer punto es que cuenta con funciones de seguridad avanzadas que incluyen la protección contra ataques. También está el IPS, que ya hemos mencionado, el filtrado URL, antivirus, Cloud Sandbox, reputación IPN, detección de botnets, entre otros. Y por último, es que admite la implementación flexible y automática a través de tres modos, que puede ser a través de API RESTful, una gestión independiente de inquilinos y también esta cuestión de pago, pay as you go, ¿no? O sea, pago según el uso que se le dé. Permíteme. También Cloud Edge ofrece esta cuestión de protección de tráfico, como mencioné, para inquilinos, con múltiples funciones avanzadas de seguridad, que incluyen NAT, control de acceso, defensa contra ataques, control de aplicaciones y, pues bueno, todos los demás que hemos mencionado previamente. Ahora vamos a abordar rápidamente un par de casos de estudio para que podamos ver cómo funciona la solución de Houston ya en campo. En este primer caso, con el fin de gestionar precisamente desastres naturales que podrían interrumpir las operaciones comerciales y también para cumplir con los requisitos financieros y regulatorios, el Banco de China Macao necesitaba construir un sitio de recuperación ante desastres que también estuviera cerca de Macao, que tuviera una configuración activo-activo para que se activara en caso de desastre. Mientras el equipo analizaba los requisitos y buscaba soluciones, se dieron cuenta de que el aspecto más difícil de los requisitos técnicos era seleccionar un firewall compatible que pudiera enrutar flujos de tráfico complejos y, al mismo tiempo, ofrecer protección de red de capa 7. En pocas palabras, la solución debía garantizar la continuidad del negocio y al tiempo que protegía los activos críticos de la red. Las soluciones que ofrecen seguridad de red en modo redundante activo-activo en sitios de recuperación ante desastres suelen tener conflictos en cuanto a funciones y beneficios. Sin embargo, los Next Generation Firewalls de Houston Networks cuentan con una función que ya les he mencionado, llamada Twin Mode, que vincula pares de firewalls redundantes en múltiples centros de datos para mantener la seguridad completa de todo el flujo del tráfico. Con esto aseguramos la conmutación por error sin interrupciones en caso de desastre. Eh, el Banco de China de Macao seleccionó los Next Generation Firewalls de Houston Networks con la función Twin Mode
precisamente para abordar completamente estos requisitos. La solución de Houston resolvió el problema del flujo de tráfico asimétrico mediante la sincronización de pares de firewalls de forma redundante en cada sitio a través de enlaces de control de datos dedicados, creando en esencia un solo firewall lógico. O sea, con todos estos pares, con todas estas agrupaciones, todos son independientes, sí, pero están trabajando en un solo equipo. En Twin Mode están trabajando como si fueran una sola unidad. El siguiente caso que vamos a abordar rápidamente, Getcom, que es una empresa que creció muy rápidamente y ofrece una amplia gama pues de Internet, y es un ISP, es un proveedor de servicios de Internet, y también que actúa como una consultoría para pequeñas y medianas empresas en España y algunos otros países. Sin embargo, se enfrentaba al desafío de este agotamiento de las direcciones IPv4 y la necesidad de generar nuevas fuentes de ingresos. Además, también buscaba diferenciar sus ofertas de servicios, aumentar los ingresos y, por supuesto, mejorar la satisfacción del cliente. Para hacer breve la historia, tras probar un firewall de centros de datos de otro proveedor que carecía de funciones y flexibilidad, Getecom optó por los firewalls de la serie X de Houston Networks, ya que estos firewalls están diseñados específicamente para proveedores de servicios y grandes centros de datos empresariales, que cuentan con una capacidad de hasta 3.5 terabits por segundo y que son, como mencioné, otras sus capacidades, esta cuestión de los 1000 firewalls virtuales en una configuración pues multiusuario, multitenant, para MSSP, que es justamente lo que ellos buscaban implementar. La solución de Houston permitió a Getecom ofrecer un nuevo y popular servicio de seguridad, así como un respaldo para la migración a IPv6 a través del firewall de centros de datos de la serie X. Getecom logró dos objetivos principales. El primero fue proporcionar una solución de seguridad basada en la nube para los clientes, y el segundo fue abordar la disminución de direcciones de IPv4. La satisfacción del cliente mejoró gracias a este servicio que integraron a su cartera, que es Firewall as a Service, y que resultó pues ser completamente confiable. Y Getecom planea seguir expandiendo sus servicios en el futuro. Y con nuestros, obviamente, pues ahí Houston Networks, estaremos al pendiente. Básicamente, con esto cerramos el webinar de hoy, concluimos el webinar de hoy. Si, por favor, visiten, si tienen alguna duda, pueden visitar esta página web que es houstonnet.com, diagonal more, diagonal resources, o también, igual si gustan, pueden buscar las versiones en español que están bajo que también tenemos disponibles para ustedes. Ahora pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta. A ver, ¿es consistente la experiencia del usuario en sus diferentes productos como la serie A y X? Consistente. Por consistente, bueno, voy a abordar la pregunta de esta forma. Si no queda clara, por favor, pueden contactarme para buscar más otra manera. Pero bueno, la manera en que yo la abordaría es de que sí, es consistente, ya que tenemos el sistema operativo Stone OS que se ejecuta en todos nuestros Next Generation Firewalls, ya sea, no importa si sean serie X, serie A, o incluso Cloud Edge, que no estaba en la pregunta, pero también lo podemos incluir como parte de esta respuesta. Y que pues todos estos proporcionan las funciones de seguridad que mencioné, como IPS, antivirus, filtrado URL, botnet prevention, entre otras funciones de seguridad, y también cuentan con funciones de red, que todas estandarizadas, como son el enrutamiento avanzado, balanceo de carga, la calidad de servicio.
Entonces, la respuesta aquí es sí. La experiencia del usuario es consistente en, en los diferentes productos de estas series de los firewalls. Aquí tenemos otra pregunta. A ver, esta está un poquito larguita, se las voy a leer. Más allá de las funciones tradicionales de seguridad de red, ¿pueden los Next Generation Firewalls integrarse con otras soluciones de seguridad como XDR para proporcionar una postura de seguridad más integral? En caso afirmativo, ¿cómo beneficia esta integración a las organizaciones en términos de detección de amenazas, respuesta a incidentes y eficacia general de la seguridad? Ok, te pido, a ver. Ok, para abordar esta pregunta, sí, sí, efectivamente, los Next Generation Firewalls de Houston pueden integrarse con soluciones de, por ejemplo, de XDR, que nuestra solución XDR también se llama iSource, también que funciona como fuente de entrada de datos o también como un punto de ejecución en respuesta. Y aprovechando esta sólida capacidad de análisis y los datos de XDR, la organización tendrá una visibilidad más profunda y una detección de amenazas mm, pues optimizada y una respuesta a incidentes que va a ser mucho más sencilla, más simplificada. También, ese es un caso, por ejemplo, de XDR, pero también, por ejemplo, el producto que tenemos BDS de Houston, que es nuestra solución NDR, también puede trabajar, se puede integrar con Next Generation Firewalls para proporcionar detección y respuesta de amenazas basadas en la red. Esto sin impactar la implementación ya existente. Tenemos aquí una tercera, hay varias preguntas. Por el tiempo, les pido una disculpa. Vamos a tener que, esta es la última pregunta que voy a poder responder. Las otras dos que van a quedar, también te quedan estas dos pendientes, me las llevo y se las responderé por correo. Eh, Aquí la pregunta es, con el panorama de amenazas en constante evolución, ¿cómo pueden adaptarse eficazmente los Next Generation Firewalls para detectar y prevenir ciberataques cada vez más sofisticados como vulnerabilidades día cero y ransom? Muy buena pregunta también. Aquí, bueno, los Next Generation Firewalls pueden adaptarse a responder, más que adaptarse, pueden responder a ataques sofisticados a través de características clave, como son, por ejemplo, ya los vimos en esta sesión, pero, por ejemplo, primer punto, podríamos considerar permitir solo el acceso necesario a través de la ZTNA. El segundo es actualizaciones continuas de inteligencia de amenazas. Esto no lo mencioné previamente durante este webinar, entonces voy a detallar un poquito más. Los firewalls de Next Generation Firewalls de Houston aprovechan fuentes de inteligencia de amenazas que se actualizan constantemente con información precisamente sobre nuevas vulnerabilidades, firmas de malware y también sobre métodos o técnicas y tácticas de ataque emergentes. Esto les permite, por supuesto, identificar y bloquear incluso amenazas día cero, como las que mencionas, antes de que se propaguen. Como tercer punto, también tenemos la cuestión de control de aplicaciones y también tenemos el sandbox. Sandbox también es esta tecnología de sandboxing para aislar archivos sospechosos y ejecutarlos en un entorno controlado. También cuenta con esto. Y mm, por último, por supuesto, ya lo había mencionado varias veces durante este webinar, el Machine Learning. Y que gracias a este Machine Learning, el análisis de comportamiento. Así es como podemos responder de manera eficaz y para la detección y prevención de este tipo de ataques. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en nuestra próxima sesión.